Jime, buenas tardes a todos. ¿Me vas a poner de anfitrión, coanfitrión para que te ayude? Te interrumpo, José. Ahí está conectado, chicos, ya por las dudas, para que vean, de hablar, está conectado por Facebook. Te cedo la posta, pa. Hola, buenas tardes. En unos minutos estaremos empezando con el taller. Les pido por favor que silencien sus micrófonos mientras tanto. Muchísimas gracias. Hola, hola. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar presentes y estar conectados acompañándonos en este nuevo encuentro virtual en el día de hoy con una temática muy interesante. Les doy la bienvenida al taller de seguridad turística y de bioseguridad, enmarcado en el ciclo de talleres y entrenamientos en tiempos de COVID-19, el cual está impulsado por el área de calidad de la Secretaría de Turismo. Seguramente hay muchas personas en este encuentro que no me conocen, así que me voy a presentar. Mi nombre es Jimena Chotorena, soy coordinadora de calidad turística de la Subsecretaría de Planificación y Capacitación de la Secretaría de Turismo, y hoy voy a estar moderando esta charla. A modo de introducción, comentarles muy brevemente que en tiempos de pandemia y en pos de la recuperación de la actividad turística, no solamente de nuestra provincia, sino que también del resto del país y del resto del mundo, es muy importante hablar y hacer acciones, desarrollar acciones en materia de la seguridad turística, ya que así se irá restableciendo la confianza de los visitantes y de la comunidad anfitriona, o sea, de la receptora, pero también de quienes estamos prestando un servicio directamente o indirectamente de calidad en el destino turístico, ya que la seguridad turística es la base para un desarrollo competitivo y de calidad de un destino y depende del compromiso asumido por todos nosotros. Es por eso que hoy tenemos el honor de tener como disertante al licenciado Juan Fabián Olmos, especialista en la materia de seguridad turística. Comentarles un poquitito sobre Fabián. Es licenciado en seguridad, egresado de la Universidad Nacional de Villa María,
de la provincia de Córdoba y actualmente es docente de la Universidad de Blas Pascal, titular de la carrera de la materia de seguridad turística de licenciatura en seguridad. Es comisario e inspector retirado de la Policía de la provincia de Córdoba y fue capacitador de seguridad turística para altos funcionarios policiales, como también en el primer Congreso Internacional de Turismo Idiomático en Córdoba. También participó en el Plan de Turismo Sustentable de Córdoba, fue el creador e impulsor de la Policía Turística de Córdoba y se desempeñó como asesor del Observatorio de Turismo Religioso Nacional en la Universidad de Blas Pascal. Bueno, antes de comenzar, les pido por favor, como en todos los encuentros, que dejen sus datos personales en el chat, ya que al final del mes, al final del ciclo de talleres y entrenamientos, se va a estar entregando los certificados correspondientes. Les pido por favor que dejen nombre completo, mail, DNI. Por otro lado, les pido a quienes tengan preguntas por realizar, que las hagan en el chat, así se hacen al final de la exposición, así no interrumpimos al expositor. De todos modos, al final del encuentro va a haber un espacio para preguntas. Y por otro lado, les pido por favor que silencien el micrófono. Bueno, ahora sí, me gustaría darle la palabra a nuestro subsecretario de Turismo, de Planificación y Capacitación, que veo que nos está acompañando. Licenciado José Antonio Turbay, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todo el equipo, a Paola, licenciada Pugliese, Jimmy, sé que nos están acompañando otros compañeros y directores también de turismo de la provincia. Muchísimas gracias, Fabián, por acompañarnos. Qué bueno tu currículum, qué lindo lo que decían ahí, contaban recién. La verdad que es muy enriquecedor todo lo que has hecho por la provincia de Córdoba y bueno, seguramente pediremos colaboración para que nos ayudes acá en La Rioja. Nosotros también tenemos el proyecto y estamos avanzando en gestiones para armar la policía turística, así que seguramente las chicas seguramente te estarán pidiendo colaboración para que nos colabores y vayamos haciendo algunas cosas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar en esta tan linda charla, pedirles a todos por favor que silencien los micrófonos. Y una cosita más, si conocen a alguna persona que haya tenido coronavirus, por favor, que done plasma, porque la situación se está poniendo crítica. Y otra cosita más, nos cuidemos y quedémonos en casa. Gracias, Fabián, y te doy la palabra. Bueno, José, la verdad que muy agradecido por las palabras que me acabas de dar también. Es un sueño cumplido para mí poder congeniar dos actividades, dos funciones tan importantes, por un lado una como es el turismo y por otra lo que es la seguridad, en la cual, bueno, después de 27 años de haber prestado servicio en mi querida institución de la Policía de la Provincia de Córdoba, más allá de muchos otros tipos de cuestionamientos que pueden existir, pero agradecido realmente por todo lo que me ha brindado y lo que me ha dado. Bueno, como para ir dando comienzo a todo esto y viendo las pautas que vamos a tener con respecto a lo que es la seguridad turística, quiero compartir con ustedes lo que sería el inicio para un video. Si tienen inconveniente con el audio, cualquier cosa me lo van haciendo saber para ir viendo la parte técnica e ir corrigiéndola. Stars were falling embers.
Bueno, hay imágenes que hablan mucho más que miles de palabras, y yo creo que lo que hemos vivido, aquellos que hemos podido presenciar este desastre tan grande que se generó con las Torres Gemelas, tenemos que entender que lo que es en el mundo del turismo no nos fijamos en temas políticos, religiosos, sexuales. Somos seres humanos y estamos para el servicio, justamente. Esta situación, cuando la viví en vivo, me encontraba uniformado. Y fue muy impactante, creo que para todo el mundo. Aquellos jóvenes que en una de esas no han tenido la posibilidad de observarlo, era increíble ver esa segunda aeronave cuando se aproximaba a la segunda torre e impactaba de esa forma. Bueno, ¿por qué motivo comienzo, digamos, con las Torres Gemelas? Porque muchas veces cuando suceden este tipo de circunstancias nos preguntamos qué tendrá que ver, porque fue un ataque terrorista. Gente que tiene algún otro tipo de ideologías, ¿no es cierto?, con la parte oriental y occidental del mundo, contraposiciones de ideologías religiosas tal vez. Pero no importa, no viene el caso, digamos, por el tema que vamos a tratar. Lo que sí viene al caso con respecto a este tipo de hechos es de decir, esta gente cometió esta atrocidad y logró ingresar a un montón de sitios o lugares que están siendo controlados y básicamente con una identificación que sería un pasaporte. En el 90% de las personas que viajan en el mundo, de un país a otro donde se requiere pasaporte para poder ingresar, ese 90% ingresa por situaciones de turismo. Es decir, que si nosotros vemos que quienes protagonizaron este ataque, en sus pasaportes decía turista, y hemos llegado a vivenciar esta situación. Entonces allí más o menos vamos respondiendo a algunas de las preguntas. Con respecto a hechos, desastres naturales, como estoy poniendo en la pantalla acá, lo que fue el tsunami de Tailandia, realmente es tremendo lo que surge, lo que sucede cuando a veces no estamos preparados y cuando muchas veces pensamos y decimos, no, a nosotros no nos va a pasar. Acá en La Rioja no va a pasar. Gracias a Dios y esperemos que así sea, que nunca pase nada. Pero por sobre todas las cosas, que siempre estemos preparados preventivamente para poder afrontar cualquier otro tipo de situación o en su defecto mitigarlo. Entonces aquí damos una breve reseña de esta pregunta que siempre nos hacemos de qué es la seguridad turística o de qué se trata. Entonces decimos que la importancia de la seguridad turística como base para convertir un destino de calidad y competitivo. Eso es lo que necesitamos buscar para poder responder, digamos, a estos requerimientos de lo que es la seguridad turística. Ni qué hablar, por ejemplo, la situación que estamos viviendo ahora con el tema de la pandemia. En esta parte vamos a tener algunas situaciones dentro de las placas que voy a ir mostrando que es bastante técnico. Uno por ahí las quiere evitar, pero lamentablemente no, principalmente cuando estamos dando presentación a una nueva especialidad que comienza a vislumbrarse en todo el mundo, que es la seguridad turística. Tengamos en cuenta que dentro de los organismos internacionales, como la OMT, tiene dispuesto desde hace mucho tiempo ciertas normativas de qué significa o qué es la seguridad turística. Pero para ello primero define lo que es el turismo en sí. Y nos dice que, bueno, ¿qué es el turismo? Bueno, decimos que a través de la definición de la OMT es la actividad que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares que son distintos a su entorno habitual, por un tiempo determinado, por un periodo determinado, consecutivo inferior a un año, solamente con fines de ocio, negocios u otros similares. ¿Por qué le aplicamos a la definición o la ponemos en pantallas en este momento? Porque dentro de esta definición tenemos este término de que son qué actividades. Y cuando hablamos de estas actividades, que son diversas,
nos basamos en factores. Estos factores van representados a través de lo que sería la oferta. Es decir, que el individuo, para poder practicar su ocio, para poder hacer el disfrute de lo que son unas merecidas vacaciones, va a un mercado de ofertas y obviamente en la parte económica, como todos conocemos, aparece también lo que es la demanda. Entonces, allí el turista comienza a vislumbrar cuáles son las alternativas que tiene. Otro de los factores es la calidad, es decir, que va tratando de observar cuál es el mejor lugar o el más apropiado que puede tener. Lógicamente el precio es importante en todo esto. Y sumado a estos factores encontramos lo que es la seguridad. ¿Por qué hago hincapié en lo que es la importancia del factor seguridad en esto? Porque yo puedo tener como oferta un excelente lugar. Puedo tener la mejor calidad, el mejor precio, el más acorde al bolsillo que necesito, requiera tan solo, no solamente para mí, sino también para toda mi familia. Pero ¿qué sucede si el lugar donde yo voy nos encontramos con situaciones que van a afectar no solamente mi integridad física, mi salud, sino también del entorno al que yo voy a asistir? Entonces allí, en este momento, por ejemplo, es importante de que cuando entendamos de que los turistas o los que están viajando, como marco importante o fundamental, lo va a hacer base en lo que es la seguridad. Bien, ahora como definición práctica de qué es la seguridad. Hay muchas definiciones de seguridad y hablamos de distintos tipos de seguridad, que podríamos estar mucho tiempo hablando más sobre este tema de lo que es seguridad. Pero me voy a lo más práctico y lo más rápido que podemos entender y conocer. Y decimos que la seguridad en el ser humano es sentirse libre de cualquier peligro y daño. Entonces ahora, teniendo una breve definición ya de lo que tenemos de seguridad y lo que establece la OMT con respecto a lo que es el turismo, también este organismo internacional nos da una señal, una identificación y logra trabajar lo que es la seguridad turística y determina una definición de qué es la seguridad turística empíricamente hablando. Entonces decimos que es la protección de la vida, de la salud, de la integridad física, psicológica y económica de las personas, de los prestadores de servicio y de todos los integrantes de la comunidad receptora. Esto es como definición que nos otorga la Organización Mundial del Turismo. Para esta nueva especialidad de la seguridad turística, lógicamente tenemos que saber cuáles son los objetivos generales y los objetivos particulares. Como objetivos generales tenemos que lograr diagnosticar el producto turístico e identificar los potenciales riesgos y problemas que pueden llegar a tener estos lugares. Analizar cuáles son las diferentes características detectadas de estos tipos de problemas y desarrollar la capacidad de gestionar, orientar y asesorar. Y considero que en este sentido vengo viendo que desde el gobierno de la provincia de La Rioja, a través de lo que es la Secretaría o Ministerio de Turismo, viene trabajando muy arduo en distintos temas, porque los vengo viendo en distintas ocasiones y me parece interesante el trabajo que vienen desarrollando. Bueno, como objetivos particulares es analizar las características de la seguridad turística, conocer qué organismos públicos identifican a la seguridad turística. Y esto es importante, porque dependiendo siempre de los poderes del Estado, dónde se ocupa más para el beneficio de sus ciudadanos o de aquellos habitantes o los que ingresan o salen de un lugar determinado, de un país, de un estado, de una provincia, dependiendo de dónde nos encontremos o de qué destino hablamos. Reconocer los riesgos turísticos en un destino, ¿para qué? Para prevenir y poder asistir correctamente a los turistas. Informar a los pasajeros del respeto cultural y natural que deben tener en los lugares que visitan. Más adelante lo vamos a ir viendo por qué son todos estos objetivos importantes. Y orientar e instruir a los pasajeros con información de contacto de su consulado, en el caso de que estamos hablando de turistas extranjeros. Y en el caso de que si hablamos de turista interno, lógicamente ya con las autoridades comunes que conocemos en cada una de las provincias o estados donde vivimos.
Para todo esto, la Organización Mundial del Turismo también establece una planificación de lo que es la seguridad turística, ¿sí? Pero para ello determina 4 fuentes importantes. El entorno humano e institucional es uno de ellos, para poder establecer la delincuencia común, la que se le puede generar o producir, digamos, al turista. La violencia indiscriminada o predeterminada, la delincuencia organizada, la carencia de protección pública e institucional de los estados, el terrorismo, como ya lo presentamos al inicio, las guerras, los macros conflictos sociales e institucionales de los estados. Cuando vemos éxodos de ciudadanos que salen de un lugar determinado, realmente se genera toda una situación muy particular y muy especial. Si bien acá nosotros no hablamos, en estos sentidos, del turista, porque está hablando de éxodo de gente que se retira de un lugar determinado, pero después vemos las organizaciones delictuales que se abocan justamente a buscar este tipo de gente para someterlo a todos los requerimientos ilícitos que pueden existir. El segundo factor es el turismo y los sectores conexos. La falla de los sistemas de seguridad en los establecimientos, el incumplimiento de normas sanitarias, el deterioro a la sostenibilidad del medio ambiente, la ausencia de protección contra ilícitos y delincuencias en las instalaciones de los prestadores de servicios, fraudes en los tratos comerciales, gente inescrupulosa que aprovechando tener una actividad turística de usufructo, lo realiza, lo lleva adelante, digamos, para perjudicar a aquellos que quieren efectuar un viaje, para realizar el turismo. El tercer factor, tengo pantallitas que me están apareciendo. Bien, el tercer factor son los viajeros individuales. Y prestemos atención en esta pequeña parte. Aquí vemos los excesos y prácticas peligrosas de los turistas. Muchas veces al no estar en su entorno natural, se sienten exaltados y bueno, realizan ciertas actividades o actitudes que no son propias y pueden ser perjudiciales inclusive para ellos mismos. El mal uso de la actividad turística, cuando digo el mal uso de la actividad turística, se trataría cuando viaja supuestamente con intención de realizar una actividad turística, pero en realidad es para otro tipo de circunstancias o actitudes, de cometer hechos delictuosos más precisamente. Los ingresos a sitios peligrosos o prohibidos. Muchas veces las normativas establecidas de un lugar determinado nos indican que tal u otra cuestión no se puede llevar adelante, y sin embargo vemos personas que necesitan hacerlo para tener su selfie, su foto, o para dejar su marca en un lugar cultural. Entonces allí vemos todas estas circunstancias y los factores que tan importantes son de lo que está estableciendo la OMT. Y el cuarto factor es el riesgo físico y ambiental. Esto está relacionado a todo lo que es, dentro de todos los otros temas, a lo que es con temas naturales. Por ejemplo, cuando desconocen las características naturales del destino justamente. Las inobservancias en las precauciones, en los hábitos alimentarios e higiénicos que puede llegar a tener el turista. Cuando no toman las previsiones médicas previas, tal vez alguna indicación médica de tener un tratamiento y bueno, total voy a otro lado, me lo paga el seguro en una de esas, y bueno, son todas estas circunstancias. O la exposición a situaciones de emergencias derivadas al entorno físico. Cuando hablamos de este tipo de emergencia al entorno físico, nos referimos puntualmente a desastres naturales o circunstancias que son de gran amplitud. La Organización Mundial del Turismo también establece lo que es un marco legal. Y cuando habla de un marco legal, tiene establecido anualmente llevar distintas reuniones en distintos países, lógicamente que están incorporados o pertenecen o son miembros de la OMT, donde establecen estas reuniones especiales para las disposiciones internacionales que puedan requerir.
de acuerdo a todas las situaciones e inconvenientes que puedan llegar a tener en lo que es el mundo turístico. Es decir, que a través de una asamblea general que se constituye, determinan ciertas resoluciones, y en estas resoluciones vienen medidas preventivas, direccionándonos siempre a lo que es la seguridad turística. En este caso, en nuestro país, Argentina, en el año 1991 se llevó adelante una de las reuniones donde a través de la resolución número 9, en la 9ª reunión, disculpen, de la resolución 284, establece ciertas disposiciones de las medidas preventivas que hay que tener. Esta parte voy a ir bastante técnica, dado que es importante que lo tengamos en cuenta, y para que puedan ir tomando nota también para todos los que sean prestadores de servicios, estudiantes o interesados con relación al tema de la actividad turística y la importancia de la seguridad turística. En el artículo 1 de la resolución 284 establece que todos los Estados miembros deberán evaluar y controlar el alcance y el grado de los riesgos para la vida y la salud, los bienes y los intereses económicos de los turistas en su territorio, y establecer políticas nacionales de seguridad. Prestemos atención a lo que nos están indicando, en turismo, de las proporciones necesarias para prevenir riesgos de los turistas. Todos los estados deberían tomar medidas necesarias para definir los riesgos turísticos potenciales en tipos de viajes, en sectores turísticos receptores y en centros turísticos específicos. Instaurar normas y prácticas de seguridad en los establecimientos y sitios turísticos y garantizar su observancias para las empresas que las explotan, con especial referencia a situaciones como protección contra incendios, inocuidad de los alimentos, requisitos de saneamiento y salud, protección al medioambiental. Elaborar directrices destinadas a los operadores de instalaciones turísticas para casos de actos ilícitos contra la seguridad de esas instalaciones. Asegurar que los lugares y las instalaciones de interés turístico reciban la protección adecuada de las fuerzas del orden público para detectar y prevenir los delitos contra los turistas. Aquí es donde nos valemos mucho, ¿no es cierto?, para darle realmente una creación dentro de los organismos públicos a las fuerzas de seguridad, es decir, a las policías turísticas. Proporcionar al público, tanto al que sale de viaje al extranjero como al que llega al país, así como al que se aloja en instalaciones turísticas, una documentación e información adecuada sobre la seguridad en turismo de que se trate. Es muy importante este punto, esta última parte, que muchas veces no le prestamos mucha atención. Generalmente siempre decimos, a la seguridad la dejamos al último. Y hoy nos damos cuenta que, en realidad, sin orden de prelación, es tan importante como la propia actividad, ya sea del ocio, la salud o cualquier otro tipo de servicio. Es muy importante la seguridad turística. La reglamentación básica relativa a la seguridad en el turismo. Las prácticas correctas de seguridad en los centros de transportes turísticos, aeropuertos, estaciones de ferrocarriles, de autobuses y otras terminales de transportes. No nos olvidemos en aquellos centros turísticos que también tienen lagos, ríos, o sea, donde también habla de embarcaciones. Lo digo porque muchas veces, por ejemplo, Córdoba es una provincia mediterránea, en el caso de La Rioja, que es una provincia donde en teoría no tenemos costas para el disfrute, ¿no es cierto?, de sol y playa, pero en la parte de transporte sí tenemos sitios donde se navega y es necesario tener los conocimientos para brindarle seguridad a todos los que practican esta actividad. La advertencia sobre peligros en instalaciones y sitios turísticos. Es fundamental este punto, porque esto nos permite siempre prevenir los posibles riesgos para la salud y los medios de autoprotección, los servicios de que disponga el turista cuando necesita asistencia, proteger a los turistas contra el tráfico de drogas y proteger también los medios de transporte turístico contra su utilización para el transporte y contrabando de drogas. Garantizar que el personal de los establecimientos turísticos y de los servicios conexos estén adecuadamente formados en cuestiones de seguridad de los turistas.
Fomentar el desarrollo del seguro de asistencia en viajes y la información que facilite a los turistas el acceso a esos seguros y su elección. Fomentar la elaboración de unas normas de responsabilidad civil de las empresas turísticas y asegurar que la información sobre esas formas sea fácilmente disponible para los turistas y sus representantes. Establecer políticas y servicios nacionales de salud de los turistas, incluidos los sistemas de notificación de problemas sanitarios de los turistas. Casualmente, la situación que vivimos, y lo voy a reiterar en distintas ocasiones, esto que nosotros vivimos en el 2020 de la pandemia, es algo que va a marcar un antes y un después. Pensando que el ataque a las Torres Gemelas había generado lo mismo, no nos dimos cuenta, pero nos encontramos con algo mucho más grande todavía. Bueno, para todo ello, la Organización Mundial del Turismo también establece un plan integral de seguridad turística. Y para ello lo establece con distintos puntos. La definición de riesgos turísticos potenciales según los tipos de viajes, localizaciones y sectores afectados. Sí, básicamente esto es un pequeño resumen también de lo que mencioné anteriormente. Detección y prevención de delitos contra turistas, protección de turistas y residentes contra el tráfico de drogas, protección de sitios e instalaciones turísticos contra actos ilícitos, establecimientos de directrices para los operadores de las instalaciones turísticas en caso de que se produzcan dichos actos. Responsabilidades en el trato con la prensa y otros medios de comunicación en el país y el exterior. Es fundamental el trabajo con la prensa. Tenemos que estar mancomunadamente trabajando. Errores que muchas veces he podido detectar en otras partes del mundo cuando suceden hechos relacionados al turismo, inmediatamente para no afectar el sector, el destino turístico, se omite cierta información que es importante. Y aquí es donde yo valoro el trabajo que generó sobre todo el sector de Tailandia cuando se generó el tsunami, dado que pensaron que iba a ser un destino donde iba a decaer y no iba a potenciarse nunca más. Fue todo lo contrario, empezaron a trabajar en base a las medidas preventivas que necesitaban en contra de todo tipo de situaciones, sobre todo naturales en ciertas épocas del año que se generen en algunas regiones del mundo. Información para la industria turística local sobre cuestiones de seguridad, organización de un gabinete de crisis en caso de catástrofes naturales u otras emergencias. Hoy en día en nuestro país, en Argentina, sabemos que tenemos el COE y a su vez cada provincia también cuenta con su propio organismo de salud. Y esto es importante porque tenemos que comprender que el COE que tenemos en este momento está direccionado exclusivamente a toda la problemática sanitaria. Y aquí lo que estamos hablando de un comité de crisis de catástrofes naturales u otras emergencias que afecten a la actividad turística. Adopción de normas y prácticas de seguridad en las instalaciones y sitios turísticos en cuanto a protección contra incendios, robos, higienes y requisitos sanitarios. Establecimientos de reglamentos de responsabilidad de empresas turísticas. Aquí es importante también llevar un buen control. De todas formas, aquellos servidores, digamos, de este servicio, valga la redundancia, siempre van a adecuarse a las normativas legales para poder hacer usufructo de un emprendimiento privado. Estudio de los aspectos de la seguridad en las concesiones de licencia para establecimientos de alojamiento, restaurantes, empresas de taxis y guías de turismo. Provisión al público de documentación e informaciones apropiadas sobre seguridad para viajeros a su entrada o a su salida de los destinos. Vuelvo a reiterar esto, que se entienda, no es solamente para el turismo extranjero, porque por ahí alguno lo puede visualizar desde ese punto de vista. Internamente en cada país manejan distintas regiones y distintos requerimientos o necesidades sanitarias y de salud cuando salen los turistas. Por ejemplo, algunas
situaciones que se generan cuando se viaja a Cuyo, por el tema de transporte en una de esas de algún tipo de alimento que lógicamente se prohíbe. Y uno dice, pero si soy un turista, bueno, pero esto no lo puede ingresar, por favor, adquiera lo que necesite en nuestras localidades. Me fui un poco puntual, digamos, a hablar sobre este tema, por lo que nos indica, y muchas veces pensamos que hablamos solamente para los turistas extranjeros. Elaboración de políticas nacionales sobre la salud de los turistas, incluido el establecimiento de sistemas de notificación sobre los problemas que en este campo encuentran los turistas. Creación de seguros turísticos y seguro de asistencia a los viajeros. Y por último, promoción, acopio y difusión de estadísticas de investigación fiables entre los delitos contra los viajeros. Bien, todo lo que acabamos de ver está directamente relacionado a lo que es la seguridad turística. Pero a partir de este 2020 nos encontramos con algo muy atípico en el mundo entero, que es esta problemática de la pandemia que se genera a través de lo que es el COVID-19. Argentina en esta etapa, en toda esta situación de pandemia, no me recuerdo el número exacto, pero tenemos aproximadamente como 150 días de restricción por el tema de la pandemia, donde no podemos, estamos como privados de la libertad, por así decirlo. Pero es una temática correcta la de trabajar en esta asistencia, en este sentido, en el aislamiento preventivo y social y preventivo que se lleva adelante, porque necesitamos controlar esta situación del COVID-19. Muchas veces me preguntan a mí, ¿y cuál es la solución en el turismo, en la seguridad turística, para que no tengamos este problema del COVID-19? Solución en este momento no la tiene nadie. No la tiene nadie porque todavía está en estudio todos los efectos y todo lo que genera esta enfermedad en cuanto al contagio y a la población que afecta. Entonces no existe una solución. Es una cuestión de respetar las normativas que establecen los ministerios de salud de cada estado. Es decir, que hay que respetar esas normativas. Más adelante les voy a pasar, para ir finalizando más adelante en un video, y les voy a dar una temática de por qué motivo nosotros por allí tenemos otra consistencia social, digamos, de manejarnos, y genera muchos inconvenientes cuando no aceptamos o no queremos captar las normativas que nos establecen las autoridades. Hablando de lo que es bioseguridad, la Organización Mundial de la Salud establece cuál es el conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que están expuestos en los desempeños de sus funciones, a los pacientes y al medio ambiente. Bueno, en mi caso personal soy licenciado en seguridad, y por ahí me han preguntado, pero ¿y de bioseguridad si vos no sos médico? Lógico, no soy médico, no soy un especialista en la salud. Pero desde la OMT nos indican también, como profesional en seguridad, que debemos tener un pequeño conocimiento de qué se trata esta problemática de la bioseguridad y qué injerencia tiene con respecto a las actividades que se realizan dentro del mundo del turismo. Por eso es importante que tengamos ese conocimiento de la bioseguridad en el turismo, de cuáles son las acciones y las garantías que se llevan a través de los protocolos, porque esas acciones y esas garantías, conociendo cuáles son los protocolos que se deben llevar adelante, son los que vamos a tomar dentro de lo que es asegurar un destino turístico, saber cuáles son los protocolos más importantes que tenemos que tener. Para ello, lo que es a través del Ministerio de Salud de la Nación, si mal no me equivoco, a través del trabajo que viene desarrollando el área de turismo de la provincia de La Rioja, ha tenido otros talleres relacionados a lo que es la bioseguridad. Más allá de todo este tipo de cuestiones que estoy seguro que los profesionales han explicado exactamente y lo correcto, fundado, de qué es todo este tema de la bioseguridad. Para ello, desde el área seguridad turística, que es lo que yo manejo, debo tener estos conocimientos de cuáles son los protocolos que se manejan, digamos, para las actividades turísticas.
y en nuestro Ministerio de Salud de la Nación trabajan en protocolos relacionados al enoturismo, guía de turismo, turismo rural, agencias de viajes y turismo, establecimientos gastronómicos, turismo de reuniones, centros de esquí, prestadores turísticos y alojamientos turísticos. Prácticamente he leído todos los protocolos que tiene el Ministerio de Salud con relación al tema de la bioseguridad. Y hay una parte muy importante que nos está hablando de los comités de crisis. Cuando hablamos de comité de crisis en la actividad turística, primero tenemos que buscar cuáles son los objetivos y las justificaciones para conformar este comité de crisis. Esta parte hago una mención porque dentro de los protocolos no lo pude visualizar, por eso lo marco como algo puntual de ayuda o de guía que pueden llegar a tener aquellos que necesiten organizar o armar un comité de crisis para el turismo. Bueno, los integrantes del comité de crisis deben estar conformados por un director o alguien que los direccione, que los conduzca, y con asesores profesionales de cada área interviniente. Y cuando digo de cada área interviniente no estoy hablando de todas las áreas del turismo, sino que estoy hablando de áreas específicas que potencialmente pueden no ser del turismo, pero son importantes que estén para dar el aporte necesario para la toma de decisión más adelante. Los procedimientos de comité de crisis, dependiendo cuál es la circunstancia o situación que se genera. La crisis a resolver, conformando al menos por 2 fases. Esta parte también es bastante técnica. Cuando hablamos de 2 fases, estamos haciendo relación a cuando estamos en una crisis en un lugar determinado, por ejemplo, manejar lo que es un triage para poder diferenciar y establecer las víctimas y poder indicar cuál es más grave y cuál no. Y como segunda fase es poder dar un circuito de mejor asistencia a todos los hospitales que podamos llegar a tener en el sector donde se haya generado la crisis. En todo esto también se debe realizar un estudio de campo y luego en la sala de diagnóstico realizar también un análisis, evaluación y seguimiento de esta crisis para prever a posterior de qué forma trabajar o mitigar el hecho si se llegase a generar nuevamente. Prácticamente vamos ya finalizando un poco la locución y quiero aportar un poco a lo que es el trabajo que viene desarrollando desde el gobierno de La Rioja a través del área de turismo, algunos tips que considero que pueden ser importantes, como sería la creación de un marco legal, reglamentario y jurídico específico de la seguridad turística, creación de una dirección de seguridad turística que dependa directamente de la Secretaría de Turismo y Cultura o su instancia inmediata superior, creación de un tipo de certificado Health, es decir, un destino saludable, protegido, avalado por el Ministerio de Salud Nacional. Este tipo de certificado es un trabajo que se viene desarrollando a nivel mundial, donde países muy importantes lo vienen teniendo una muy buena respuesta con este tipo de certificado, ya sea para el local, ya sea para una agencia de viajes, ya sea para cadenas hoteleras, hoteles grandes, medianos o pequeños, o inclusive destinos turísticos para generalizarlo. Adecuación apropiada a los protocolos preventivos de seguridad turística conforme a la toponimia de la provincia de La Rioja, porque es bastante particular. Creación de un único código QR en un sistema de telefonía móvil que direccione al turista o al usuario con una comunicación directa a las autoridades de seguridad. Esto también es algo que lo vengo observando en otros países donde vienen trabajando muy bien y lo considero muy importante. Muy importante porque a través de este código QR se logra establecer cierta información que es importante, inclusive para los organismos del Estado, para poder establecer justamente si el turista tiene algún problema particular en algún lugar determinado, accionando ese código QR directamente
lo puede visualizar desde el lugar donde se lleva el control este tipo de información. Ahí podemos saber si la persona tiene algún tipo de problemas de salud, la edad aproximada que tiene, datos que son importantes para la salud, inclusive para una mejor asistencia cuando tengan que atenderlo. Bueno, con todo esto que estoy observando a través de la información que se puede llegar a tener con el problema de la pandemia, del COVID-19, esta localidad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, viene haciendo un trabajo realmente increíble en pos de una mejor situación en todo su estado. Y aquí es donde me voy a frenar un poco. Esta pantalla simplemente es para guiarme, sobre todo con respecto, muchas veces nos preguntamos nosotros, ¿y cómo vive ese ciudadano de esa localidad de Wuhan? ¿Qué siente? ¿Cómo están viviendo? Y aquí el video que les voy a pasar enseguida está prácticamente dividido en dos partes. Uno propiamente en el idioma chino, en el mandarín, lógicamente traducido, pero a posterior del video aparecen ya las explicaciones a través de esta cadena de noticias, donde van explicando las situaciones personales y particulares que están teniendo, lo que lleva el ciudadano común de ese lugar, lo que siente, lo que vive, y presten atención que ellos ya están pasando esta etapa, prácticamente finalizado. Todavía ellos mantienen la normativa de utilizar el barbijo, del distanciamiento social, o sea, cumplen al pie de la letra las disposiciones que les impuso su gobierno. Muchas veces me pregunto si es lo mismo cantidad que calidad, y aquí puedo observar que son dos cosas distintas. No es lo mismo cantidad que calidad, porque no es lo mismo que yo esté cumpliendo una normativa de prevención sobre una enfermedad con un tiempo determinado y tenga que prolongarlo porque no acato las normativas que están dispuestas por parte de las autoridades. Y eso es una mea culpa que tenemos que hacer como sociedad, para que entendamos y sin perjuicio de nadie, por favor. 今天是我从我们武汉是总共是封城了有76天嘛。一家人一起买一些食材回去做一顿火锅，因为已经很久没有吃火锅了。没办法出去嘛，然后小区也是管得有点严哈，说非常想出来，然后也是特别激动。1月21号开始没出门，然后一直到今天，然后头一次出门，然后现在是去找父母。毕竟现在这个还没有完全的这个阻断这个病毒吧，是吧？出来之后，每个市民出来肯定心里还是有点担心的。自从疫情发生以后，这7、80天没有出过门，偶尔呢你出来，现在就是稍微好一点了，偶尔出来锻炼一下身体。Contando el momento, como el comienzo de un nuevo año, medios chinos documentan a la medianoche la dramática reapertura de Wuhan. Los funcionarios se apresuran a hacer a un lado las barreras viales. El tráfico fluye una vez más. Durante 76 días, esta ciudad, con una población mayor que la ciudad de Nueva York, fue separada del resto de China continental. Hoy,
El epicentro original del nuevo coronavirus ya no está más aislado. Un cañón de agua saluda al primer avión comercial que regresa al aeropuerto de Wuhan. Dentro de las estaciones de tren de la ciudad, una vista inusual, multitudes de personas, pasajeros que pasan por controles de seguridad y chequeos. Solo aquellos con un certificado que muestra que están bien de salud pueden irse. Funcionarios ferroviarios dicen que solo este miércoles se vendieron alrededor de 55,000 boletos para viajes de ida. Filas y filas de trenes listos, justo antes de que el cierre del 23 de enero entrara en vigor. CNN viajó a Wuhan. Los llevamos a la fuente sospechosa del brote, a este mercado de mariscos. Conocimos a lugareños que, como nosotros, ignoraban el aislamiento sin precedentes que se avecinaba. Unas horas después de presentar nuestro informe, nosotros, como tantos aquí, recibimos la noticia de los planes para cerrar Wuhan. Luego abordamos un tren de regreso a Beijing para comenzar nuestra cuarentena, pero dependía de los chats de video para mantenerme en contacto con los que estaban dentro del bloqueo, como Iris Yu, atrapada en su departamento por más de 2 meses. A partir del miércoles por la mañana, estaba a bordo de un tren, totalmente protegido. Después de 80 días seguidos en cuarentena, finalmente salí hoy. Ahora estoy en el tren rumbo a Shenzhen. En cuanto al Wuhan que está dejando atrás, dice: Todavía no está completamente operativa. De hecho, se está recuperando. Incluso los funcionarios advierten, esto está lejos de volver a la normalidad. Recibimos mensajes de texto diarios del gobierno diciendo que no seamos complacientes, que tengamos en cuenta que puede haber una segunda ola. Una posible segunda ola. Es por esa razón que los residentes de Wuhan, como el estadounidense Christopher Suzanne, no se les permite deambular libremente dentro de la ciudad. Los comités vecinales vigilan a las personas cuando entran y salen de sus casas y, si es necesario, hacen cumplir la cuarentena. Tengo este boleto especial, es un papel rojo. Me permite salir 2 horas al día, pero solo una persona por familia por día, 2 horas. Y conoces a mi esposa, ella no va afuera, todavía está asustada. Mientras que algunas tiendas abren de nuevo, otros negocios permanecerán cerrados, incapaces de resistir las presiones económicas del duro aislamiento. Después de las moderadas celebraciones del Año Nuevo Lunar a fines de enero, los medios estatales marcan este momento como un nuevo comienzo, más o menos. Pero las incógnitas persisten en una ciudad que aún está atormentada por este virus devastador. David Colbert, CNN, Shanghái. Bueno, lo que fue al inicio de la exposición planteaba lo que establece la Organización Mundial de Turismo como seguridad turística. Y con todo el respeto, lógicamente, y haciendo un aporte al trabajo que viene realizando este organismo con el tema de seguridad turística, en esta instancia y a través de esta posibilidad que me brinda el gobierno de La Rioja, quiero hacer presente, lógicamente que no es algo oficial, de lo que me permite establecer lo que es la seguridad turística desde mi punto de vista como definición. Y yo digo que es el estado de confianza en la que el individuo se sitúa, protegiendo el valor social en torno al turismo y el sistema turístico, asegurando la biodiversidad y su naturaleza. Con seguridad y con percepción de seguridad, la recuperación del sector turístico entre todos será mucho más sencilla. Bueno, finalizado, sí me quedo a disposición de todos ustedes, consultas que necesiten llevar adelante. Sime, si te puede desmutear. Hola, sí, Fabián. La verdad, sin dudas es importantísima la seguridad turística y aún más hoy en tiempos de pandemia y posterior a este escenario, ¿no? Nos hace replantearnos y reflexionar tantas cosas respecto a la actividad turística y acciones a posteriori a realizar. Yo no sé si hay alguien que tiene alguna pregunta por realizar. ¿No? Creo que fuiste muy claro entonces en todo lo que expusiste. En lo la que verdad, pueda y...
Sí. Sí, te escucho. No, que aprendimos muchísimo gracias a tu exposición. La verdad, hasta yo aprendí muchísimo. Yo no sabía tanto, no estaba tan empapada en el tema de la seguridad turística. Y esto propone, por lo menos a la provincia de La Rioja, prepararse y desarrollar de ahora en más acciones en materia de seguridad turística, ¿no? Dentro de todos estos planteamientos que vienen realizando, esta nueva modalidad, digamos, de talleres, como el que vienen realizando ustedes, a nivel nacional, yo estoy observando, estoy casi seguro, lo puedo afirmar, que La Rioja está siendo pionera en lo que es seguridad turística hablando, y es el momento, digamos, de prepararse de este momento de impas que estamos teniendo, de hacer todos los trabajos necesarios de escritorios para llevarlos adelante y ejecutarlo de la mejor forma posible cuando se libere todo este tema de esta situación de restricciones que estamos viviendo. Hay que tener en cuenta que los especialistas en turismo nos están indicando que como primera medida el turismo interno es el que más pronto se va a mover, el que tenemos más próximo, más cercano. Y aquí es importante en la provincia de La Rioja, porque es muy particular la provincia de La Rioja en todos sus aspectos. Reúne muchísimas condiciones para que no solamente el turismo interno, sino también el internacional conozca la bella Rioja, como siempre me has escuchado por ahí decirlo. Tiene todos los condimentos necesarios y esenciales, tanto naturales como culturales. Podría decir inclusive que hasta el propio pueblo riojano es un producto turístico inclusive, con sus costumbres, sus culturas, sus historias ancestrales, la parte arqueológica tan importante que tienen. La verdad que es importante para mí, sobre todo teniendo mi esposa que es riojana, soy casado, tengo un hijo, creo que también es importante que conozcamos la persona más allá de la parte profesional, porque nos hace acercarnos un poco más, sobre todo porque somos sociables en todos los aspectos. Así que creo que la forma de comunicarnos y poder estar en contacto nos ayuda, digamos, a progresar entre todos. Tal cual, Fabián, la verdad que es así como vos decís. Acá están preguntando en el chat si verdaderamente es eficaz la policía turística. Muy buena pregunta. A ver, dentro de un estado, y hablando con mucho conocimiento en este sentido, dado que al haber sido el primer jefe de la policía turística en mi provincia, teniendo la obligación de darle un direccionamiento, cuáles son las políticas a llevar adelante para la protección no solamente de la parte cultural e histórica, sino también de las personas. Es muy eficiente las policías turísticas, son muy eficientes. ¿Cuándo no es lo más apropiado? Cuando creemos o interpretamos que la seguridad está basada solamente en una pata de una mesa que tiene que tener 4. Y cuando digo este ejemplo tan burdo, no podemos darle la responsabilidad total a un organismo preventivo de seguridad como son las policías para que se encarguen de todo, porque no es así. Las policías turísticas es una parte de esto tan importante que es la seguridad, y hablando de la seguridad turística para no irme por otra área de la seguridad, considero que todas las partes públicas, no solamente del turismo, necesitan trabajar mancomunadamente con las áreas de seguridad. Y la otra pata vendría a ser las partes privadas, todas, ya sea agencias de viajes,
las áreas de restaurante, toda aquella área donde se genera un servicio para el turista, es importante que también dé su aporte a la seguridad. Sí, puedo considerar que las fuerzas de seguridad sí son importantes y son eficientes siempre y cuando se lleven adelante los controles necesarios para que los objetivos que se plantea la dependencia se ejecuten como corresponda. Perfecto, muy buena respuesta de tu parte. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más por realizar. Jimé, si me permitís, quería hacer una pregunta, Fabián. Sí. Fabián, tengo una consulta. Vos como experto en seguridad, ¿cómo podemos hacer para, después de todo lo que pasa, esta pandemia, todo, para darle seguridad a los pobladores de los lugares, para que vuelva el turista? Porque hoy se está creando una psicosis y no estamos teniendo licencia para ir a los distintos lugares. ¿Cómo lo ves vos a eso post pandemia? Bueno, visto post pandemia, hay que trabajar sobre el individuo. Los profesionales sociólogos es fundamental que trabajen con ellos. ¿Por qué? Porque creo que están teniendo en este momento la posibilidad única, histórica en el mundo, los sociólogos, de ver cómo es el trabajo que va a realizar el individuo en su conjunto para movilizarse, digamos, de un lugar a otro. Tengamos en cuenta, algunos piensan de que el turismo ya empieza a decaer y como que no es que va a desaparecer. Es una postura. En mi caso personal no la comparto, considero de que llevamos muchísimos, miles de años de evolución y desde el momento que estamos en nuestro planeta Tierra, necesitamos sí o sí movilizarnos, trasladarnos de un lugar a otro. La pandemia, el COVID-19, no va a impedir que el individuo se traslade de un lugar a otro. Por eso es que los especialistas remarcan puntualmente de que va a existir ese turismo interno, como nosotros le llamamos, ni bien finalice el COVID-19, es decir, post-COVID-19. Por eso justamente es la preparación que nosotros tenemos que tener, no solamente por los organismos públicos o las entidades privadas que se abocan al turismo, sino también es la educación que le tenemos que dar a nuestros ciudadanos. Veíamos en el video, por ejemplo, Wuhan, que a pesar de que ya finalizó la restricción que ellos tienen, se mantienen con ciertas normativas y disposiciones nuevas. Podríamos decir que es un cambio de paradigma que estamos teniendo. Y considero que al corto plazo vamos a tener una gran repercusión y positiva para lo que es el mundo del turismo. No puedo establecer una fecha fehaciente. Podríamos decir que este 2020 el mundo entero, digamos, se tomó un año como para dormir, si se quiere decir metafóricamente, y que pronto vamos a despertar de esta situación y vamos a salir adelante. Considero que no debemos trabajar sobre el temor de lo que puede suceder en un contagio, porque existe un error si un vecino mío se ha contagiado de coronavirus, ya lo calificamos, lo enjuiciamos, ya es el culpable de todo, y esto es un virus, es como una gripe, o sea, no es un pecado, no es un delito. Entonces considero que la educación es la base fundamental para salir adelante de todo esto. Y tengo fe que para el verano próximo que se nos avecina, tendremos una buena respuesta con respecto al movimiento turístico. Para ello es importante que sepamos manejar el hemisferio norte. Tenemos que ser visionarios de cómo han trabajado ellos todo este periodo, y prácticamente es lo que vamos a ir viviendo nosotros en el hemisferio sur también.
¿Puedo hacer una Muchas pregunta? gracias, Fabián. Sí, José, ¿Jimena? me parece que hay alguien que quiere consultar. Sí, sí, por supuesto. Buenas tardes, muchas gracias y te felicito por tu preparación. Mi pregunta es, ¿qué preparación justamente requiere el personal y qué tiempo llevaría eso, más o menos en tu experiencia en Córdoba? Puntualmente estamos hablando de la seguridad turística como policía turística, ¿es la consulta, Armando? Bien, perfecto. Sí, correcto. Perfecto. Dependiendo siempre de los recursos con los que cuente la provincia, va a depender el tiempo. Prácticamente podría decir que es una condición que depende una de la otra. La seguridad turística no se trata de que tenga un uniformado que sepa hablar un idioma. Allí eso es un error conceptual que es importante revertirlo. Tengamos en cuenta que el individuo que ingresa a un establecimiento de seguridad para la policía tiene un perfil de esas características, ¿sí? Relacionado siempre exclusiva y netamente a la faz preventiva, a la faz de la seguridad. No está en su naturaleza lo opuesto, entre comillas lo digo opuesto, que sería la actividad turística, porque la actividad turística, tengamos en cuenta que es una actividad de felicidad, de ocio, de alegría, es el resultado final de un año de trabajo elaborado. En el caso de la policía, tengamos en cuenta que la policía llega a un lugar determinado cuando sucedió algo nefasto, algo que no es apropiado, algo triste, algo muy malo. Entonces, son dos cosas contrapuestas. Entonces, el individuo como policía debemos darle la educación correcta para que entienda que tampoco tener cantidades de policías turísticos en un destino turístico significa que sea seguro. Hoy en día tenemos que valernos de toda la tecnología que tenemos. La tecnología es un aliado para la seguridad. Hay que saberla llevar adelante para que se ejecuten correctamente las políticas públicas de prevención. Y puntualmente al tiempo de preparación, y podría decir que unos 6 meses aproximadamente puede ser apropiado, dependiendo de la cantidad de tiempo que se aboque para preparar al hombre policía con todo el conocimiento que tiene que tener relacionado a la parte social, que es fundamental, y a la parte de turismo. Bueno, Armando, muchísimas gracias por tu pregunta y gracias por responder, Si Fabián. hay algo más, Armando. Gracias, Fabián. ¿Cómo visualizás la ubicación de este personaje en el ámbito, por ejemplo, de una ciudad? ¿En oficina? ¿En un atractivo? ¿En la calle? ¿En aeropuerto? ¿En terminal de ómnibus? Bien la pregunta también, Armando, y veo que va bastante direccionado a lo que es la parte netamente policial. Bueno, en primera instancia es hacer un diagnóstico de cuáles son los lugares donde mayor confluencia de turistas voy teniendo. Y lógicamente es una respuesta casi obvia a través de rutas, o sea, tenemos que observar cuál es la infraestructura que tenemos. Rutas nacionales, rutas provinciales, si tenemos aeropuerto, si tenemos estaciones ferroviarias. Son los lugares, para los casos nuestros, que somos provincias centrales de un país, ¿no es cierto?, que carecemos de puerto. Ese es el primer lugar de ingreso. Al ser el primer lugar de ingreso, son los lugares donde deben estar instalados el personal especializado en el tema de seguridad turística. Puntualmente,
voy a mencionar un país que es República Dominicana. Es un país netamente turístico. Y aquí, para conocimiento por allí de los establecimientos del Estado referentes a la parte de la seguridad, les puedo hacer mención que, por ejemplo, este país cuenta con una Dirección General de Policía Turística. Es como decir la Dirección General de la Policía Capital que tiene La Rioja. Y bajo ellos se encuentran distintos ámbitos que vendrían a ser entre ellos, por ejemplo, los controles de rutas, como nosotros le llamamos aquí en Córdoba la policía caminera. Y así otras áreas. Pero es algo muy específico y muy puntual que da para hablar bastante. Y en realidad el efectivo policial, el ser humano que se aboca a la seguridad turística, totalmente sociable tiene que ser, como tiene que ser el uniformado policial también, porque estamos para prevenir nosotros. No estamos para otra función, no estamos para el castigo o el hostigamiento por el uniforme. Ese ceño fruncido para que no me pregunten nada, para que no se acerquen, es todo al contrario. Hemos cambiado en esas épocas, tenemos que cambiar, tenemos esa obligación de cambiarla. Tenemos que cambiar socialmente en todos estos aspectos. Como ciudadanos tenemos que saber acatar también las normativas con todo el respeto que se merece, ¿no es cierto?, cuando soy controlado o cuando voy a controlar. Depende mucho de la capacidad profesional que tenga el efectivo uniformado, digamos, para el trato con la gente. Es muy importante esto. Y considero que tiene que estar en circuitos turísticos segurísimo. Tiene que estar, tiene que hacer presencia, no en demasía. El turista tiene que tener, cuando llega a un destino, tal vez es un teléfono, una aplicación que le diga, por ejemplo, si usted se siente inseguro, alguna situación en particular, con algún logo, algún código QR, como mencionábamos recién, para que se pueda constituir. Sinceramente tengo una linda experiencia que he vivido yo en mi policía turística y voy a tratar de ser breve. Recuerdo un día que me encontraba en una plaza importante en mi provincia, en mi ciudad, que es la Plaza San Martín, y de pronto se aproximaron un matrimonio relativamente de aproximadamente 50, 60 años, y al señor lo veía que me di cuenta, apenas los observé, que no eran sudamericanos, que no eran de nuestro país, menos de mi provincia, no hablaban castellano, la señora hablaba inglés, pero era más bien francés, lo que sí dominaban, porque consultado un poco, en realidad ellos eran canadienses, y claro, habían tenido una situación muy atípica en el lugar, y el señor tenía miedo de acercarse porque, digamos, el concepto que tiene el resto del mundo sobre las fuerzas de seguridad en Latinoamérica no son las buenas, no son las más apropiadas. Entonces, de pronto es saber brindar esa confianza a esa persona que uno va a asistir para que sienta que estamos para asistirlos, para contenerlos. Nuestras costumbres de estrechar rápido la mano, un abrazo, un beso, en algunos lugares es inaceptable. Inclusive hay algunos estados en Canadá que lo consideran inclusive como un acoso, o sea que vendría a ser un delito inclusive. Eso me lo comentaron después ellos a posterior, hasta que ellos también comprendieron un poco cómo es nuestras costumbres, y gracias a Dios, bueno, logramos solucionar el problema que tuvieron. Pero sí, el uniformado tiene que hacer presencia con un uniforme sociable, no con ese aspecto combativo, porque no está en una guerra. Ese es un concepto ambiguo que estamos teniendo en cuanto al uniforme, que sería importante también cambiarlo. Espero haber respondido, Armando, a tu consulta. Lo mismo también en lugares, sitios importantes culturales como teatros, todo lo que sea cultural, histórico, tiene que estar presente el uniforme en esos lugares también. Excelente, muchas gracias, licenciado. Bien.
Bueno, sin duda tenemos una enorme responsabilidad en materia de seguridad turística para mejorar como destino turístico, escuchando Felicito todo. a La Rioja, felicito por lo que viene haciendo. Bueno, muchas gracias, Fabián. Muchas gracias. Bueno, viste, considerando que ya han hecho las preguntas, paso a agradecerte. Muchísimas gracias por tenerte en este espacio, por poder escucharte, ya que sos un referente a nivel nacional en la temática de seguridad turística. Ojalá pronto te podamos tener por estos pagos riojanos. Muchas gracias por tu tiempo y predisposición. Muchas gracias también a quienes se conectaron, por participar, por acompañarnos como siempre. A fin de mes estarán emitiendo los certificados correspondientes. Una cosita, les pido por favor a quienes puedan encender la cámara, así podemos sacar una foto del encuentro este. Y mientras tanto, también agradecerle al equipo de la Secretaría de Turismo también por siempre estar presente, acompañar y hacer extensivo el saludo de nuestro secretario de Turismo, José Rosa. ¿Sí? Te agradezco nuevamente, Fabián. Me encantó. Bueno, realmente el agradecido soy yo. Gracias, José, por esta invitación que me estás haciendo. Como dije puntualmente, la verdad quiero felicitar al gobierno de La Rioja, al área turismo, porque es fundamental el trabajo que vienen desarrollando. Lo fui viendo en otros talleres también. Quiero agradecer a Pablo por su gran colaboración, bueno, y amistad que también nos encierra. Hemos trabajado en otras ocasiones también en algo muy importante, lo que es el turismo religioso, algo que La Rioja es fundamental y en estas épocas es muy importante, porque ese pueblo riojano nos da paz, nos da tranquilidad a la Argentina, aunque otras provincias se pongan celosas, pero bueno, cada uno tenemos nuestras características. Quiero agradecer también, lógicamente, a todas las autoridades del área turismo de esta hermosa provincia. Bueno, muchísimas gracias, Fabián. Bueno. Un gusto enorme tenerte presente en este encuentro. Muchísimas gracias. Bueno. Y bueno, decirle a todos quienes nos están acompañando que nos encontramos en el próximo taller el martes 25 de agosto, el próximo martes. Y muchísimas gracias y que tengan una linda tarde. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Chau, chau.